El Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, nuevamente bienvenidos a esta nueva emisión del Diván. Un gusto saludarles nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con un tema que habíamos dejado pendiente, porque lo hemos estado ya tratando varios programas, que es el tema de las adicciones. Nuevamente hoy tenemos invitado al psicólogo Víctor, quien nos va a volver a comentar ya más desarrollo sobre este tema. Pues antes de cederle la palabra, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al número 4421-6929-26, ya sea que nos marquen o por WhatsApp, o al número 192-1200, extensión 6332. Pues bueno, buenas tardes, Víctor, mucho gusto nuevamente tenerte acá. No sé si puedes comentar nuevamente sobre este tema, qué es lo que ahora nos vienes a presentar. Claro. Buenas tardes, Ángel. Un gusto estar aquí nuevamente y con todo el auditorio. También un saludo. Y sí, efectivamente, hemos venido trabajando ya varios programas sobre el problema de las adicciones. Lo primero que hicimos fue abordarlo desde la biopolítica, un poco cómo las condiciones políticas se acercan a la adicción, y posteriormente nos introdujimos más al psicoanálisis. Entonces, esta vez vamos a tratar de explicarlo ya desde la relación del psicoanálisis y cómo puede leerse desde el psicoanálisis lo que es la adicción, o cómo se entiende desde el psicoanálisis la adicción. La última vez, Ángel, no sé si recuerdas, hicimos esta explicación del aparato psíquico freudiano, de las tópicas freudianas que se utilizan. En la primera tópica mencionamos que es la de inconsciente, preconsciente, conciencia. Y sí, la segunda tópica, la de ello, yo, super yo, que es la que específicamente trabajaríamos en este momento, ¿no? No sé si recuerdas esa parte. Sí, claro, lo íbamos cerrando al final con esta parte que ya nos ibas diciendo como del consumo, que estaba relacionado un poco, que ya tuvimos esa vez anterior que cerrar ya bastante rápido porque el tiempo ya se nos había agotado. Uh-huh. Y bueno, pues hoy retomarlo ya después de también dejar un programa despacio, uh-huh, para seguir hablando de esto. Ok, sí, uh-huh, exactamente. Entonces, ahorita vamos a retomar la cuestión de la segunda tópica que ya explicamos en la vez pasada, pero vamos a retomar un poco como para contextualizar y que el auditorio recuerde un poco lo que habíamos planteado. Sí. Habíamos planteado justamente el asunto de la segunda tópica de ello, yo, super yo, en Freud, y bueno, lo que es justamente el aparato psíquico. En este sentido, recordaremos que el ello es el depósito de las pulsiones, el reservorio de las pulsiones, es donde están las pulsiones, justamente las pulsiones sexuales, las pulsiones agresivas, y en este sentido, pues podemos también, estaríamos pensando que el ello y el aparato psíquico tienen una gran complejidad, ¿no? El asunto de esto es que tendríamos un aparato psíquico con estas tres instancias: un ello que exige satisfacción, un yo que la prohíbe, un super yo, que las prohíbe, y un yo que es, digamos, un esclavo de estas dos instancias y del mundo exterior. En este sentido, podríamos pensar entonces ya que el super yo tiene una gran importancia, porque el super yo es justamente un imperativo. Lo pensaríamos entonces como un imperativo. Estaríamos en este sentido pensando que el super yo, como habíamos comentado la última vez, es un super yo que está hecho de palabras, que está hecho de justamente que inclusive Freud lo maneja como el heredero del complejo de Edipo, que es justamente esta noción en donde, si recordamos un poco la cuestión de la cuestión del Edipo, es esta parte en donde el pequeño es como, digamos, este tiempo en donde el chico está enamorado, digamos, de la madre, y el padre viene exactamente a prohibir esta relación. Entonces, esa es la cuestión del super yo, digamos, en el psicoanálisis. El complejo de Edipo, una vez que se resuelve, entonces, bueno, no se resuelve totalmente, pero una vez que se empieza a resolver, entonces nace esta instancia, digamos, que es el super yo, ya de ahí que Freud lo mencione, que es el complejo, el heredero del complejo de Edipo.
Pero ¿por qué el superyo, Ángel, es, digamos, en ese sentido tan difícil de entender? Es muy importante entender que el superyo no nada más tiene la característica de ser el heredero del complejo de Edipo, como lo menciona Freud, sino que en realidad el superyo tiene esta doble función de prohibir la ley, pero a la vez incitar al sujeto a transgredir la ley para justamente castigarlo. Esa es la cuestión, para castigarlo ferozmente. Esa es la cuestión que se juega en la adicción. En la adicción el superyo juega una función importante porque va a empujar al sujeto a el consumo de sustancia todo el tiempo. Es un consumo desmedido, es un superyo que va a empujar al sujeto imperativamente a consumir, y en ese sentido no hay forma de que el aparato psíquico o la cuestión de la instancia del aparato psíquico en el sujeto pueda decir que no, porque es una forma, el superyo es una instancia que no deja margen para poder, digamos, oponerse o decir de alguna forma que no. Entonces de ahí tenemos la lectura de, digamos, de el superyo como forma castigadora y que empuja al sujeto en este sentido a gozar, ¿no? Bueno, esa palabra que digamos en psicoanálisis se utiliza mucho, que es el goce. No olvidemos que la cuestión de las pulsiones, como ya lo habíamos manejado, la cuestión de la pulsión siempre va digamos, a buscar un placer, pero el goce va a ir a una parte todavía más allá del placer, es decir, todo placer lleva su más allá, que es en el goce. Entonces, el goce es una cuestión, digamos, desde el psicoanálisis, una cuestión que va más allá del placer, pero que es totalmente displacentera. No sé, hasta ahí si más o menos. Sí, me parece que ahí queda un poquito complejo esta parte del goce, porque si dices que es algo que ya rebasa la parte del placer y que es algo que se puede ver en el adicto, entonces, ¿cómo es que lo podríamos ver? ¿En qué sentido? Si nos pudieras poner algún ejemplo ya más claro de qué es lo que le pasa al adicto, que ya no es placer, porque eso se supondría que proveerían las drogas, ¿no? Digo, me refiero a este tipo de adicciones a consumo de sustancias. Claro. Se supone que en un inicio tendrían que proveer de placer. ¿Cómo es que se pasa entonces en el adicto a que la droga ya no sea placentera? Claro. Justo, bueno, ahí es donde tenemos, como te comentaba, la presencia del superyo más fuertemente, porque, como te decía, el superyo es esta instancia cruel, esta instancia voraz, que empuja al sujeto a transgredir la ley para después castigarlo. Es decir, este superyo va a ir aunado justamente a la cuestión del goce, que sería en la sustancia, el sujeto, como bien dices tú, en primera instancia se podría pensar que la sustancia le va a crear felicidad, le va a crear un placer, pero en este sentido la sustancia va a tener la característica de justamente ir más allá del placer, es decir, va a llegar a un momento en donde la sustancia ya no satisface justamente en el aparato psíquico lo que se podría pensar que es placentero. Entonces, esto lo podemos escuchar así como en los ejemplos más clínicos, en donde, por ejemplo, el sujeto sabe que tomando algún tipo de sustancia o intoxicándose con algún tipo de sustancia le va a venir mal, le va a venir nocivo, pero aún así lo hace, justamente, y no puede parar de hacerlo. Ese es como lo interesante de la conexión entre el superyo y el goce, que es que no puede no hacerlo, porque el superyo, al estar, como comentábamos el programa pasado, al estar hecho de palabras, al estar hecho de imperativos, entonces no le permite al sujeto poder moverse de otra forma más que en el consumo, y bajo digamos, bajo la mentira o bajo el objetivo de que puede llegar a tener un placer, una satisfacción, pero justamente lo que permite o lo que remite el superyo y el goce es que nunca se puede alcanzar esa satisfacción. Es una satisfacción inalcanzable. Es, digamos, un espejismo, de cierta forma, que solamente empuja al sujeto a transgredir la ley para después ser castigado.
pero sin la satisfacción. No sé, está ahí si más o menos podamos. Sí, yo creo que es bastante interesante porque es algo que se evidencia pues para los que tienen familiares o amigos que están insertos en este tipo de problemáticas, que pues inician como, incluso de lo de las dosis, ¿no? Que al inicio son bastante más bajas, pero que entre más van consumiendo más y más y más, pero en que incluso esto se llega a volver mortífero para quien lo consume. Yo recordaba de algún tipo de drogas, me parece que los inhalantes, bueno, sobre todo esto de los inhalantes me parece que producen un cierto tipo de daño a nivel ya del cerebro, un desgaste que ya es irreparable prácticamente porque es un desgaste orgánico. Entonces, digo, esto también lleva a condiciones donde incluso pierden motricidad, incluso funciones del habla. Yo también me ha tocado conocer gente que ha estado así, donde ya la forma de comunicarse ya también la van perdiendo. Entonces, realmente esto que nos comentas me parece bastante atinado, lo podemos ver bastante allá afuera, donde estas personas ya después de pasar por este placer de las sustancias, pasan a esto que nos vienes a comentar hoy como goce, a eso que ya es displacentero, que ya no les está generando justamente esta promesa del placer de la droga. Claro, claro. Sí, justo ahí lo interesante, Ángel, de esto es que las drogas o las sustancias, digamos, tienen esta función, o sea, se han movido de forma muy diferente las sustancias. Podemos pensar, ahorita con tu comentario muy atinado, que la sustancia se ha movido también de manera interesante en los últimos años. Por ejemplo, la cuestión en las décadas, digamos, recientes, es justamente utilizar la sustancia para estar siempre trabajando. Y esto quisiera un poco extenderme en eso, porque podemos ver los cambios subjetivos que ha habido en la sustancia, es decir, en épocas antiguas la sustancia se utilizaba justamente para perderse en el mundo, ¿no? Justamente como para no producir. Ahorita con la cuestión del cambio subjetivo que ha habido en la sustancia, del imperativo de gozar, del imperativo superyoico de estar siempre activo, de exigir siempre más, porque el superyo es una instancia que exige siempre al sujeto más. Es decir, podríamos pensar, como te comentaba, que lo que menciona Freud acá en una instancia, o más bien en los estudios superyoicos, que te comentaba que es complejo, es que el superyo es una instancia cruel, una instancia que castiga al sujeto y que le pide siempre la renuncia, pero es una renuncia siempre inalcanzable. Mientras el sujeto más renuncie, el superyo es más voraz. Entonces, en esta cuestión de la sustancia, mientras el sujeto más trate de renunciar a la sustancia, el superyo más le pide consumir. Y esto va muy aunado justamente, como te comentaba, a los cambios de la sustancia subjetivo, es decir, los cambios que se ha habido últimamente, y podemos verlos, por ejemplo, en la cuestión tan palpable, como por ejemplo esta cuestión de consumir o mezclar el alcohol con estas bebidas energetizantes. Es decir, lo que hacen justamente esto es mantener al sujeto siempre activo, que el sujeto no tenga tiempo de perderse ya, que no tenga tiempo de como antiguamente, te digo, se utilizaba la droga como para no producir. Ahorita estamos en toda la lógica de la producción superyoica, inclusive de la forma capitalista que tenemos. Es una sociedad superyoica en donde siempre nos exigen estar trabajando, en donde siempre nos exigen estar produciendo. Entonces, inclusive las famosas drogas de diseño, como la cocaína, son drogas para seguir trabajando, para seguir estando aquí en el mundo, digamos. Y esto lo podemos aunar, por ejemplo, que la droga no siempre, el toxicómano o la persona que consume drogas no siempre es por adicción. En realidad va muy aunado a las categorías como el trabajo. Se me ocurre, por ejemplo, acá pensar la cuestión de que es muy común, o por ahí el auditorio a lo mejor lo ha escuchado, por ejemplo, la cuestión de los choferes o los conductores de tráiler, que usualmente consumen algo para no dormir, porque tienen que entregar ciertas cargas a ciertos horarios, o tienen que
se les paga justamente por los kilómetros recorridos, entonces tienen que ir de un lugar a otro sin poder dormir para poder recibir su paga completa, entonces usualmente también usan algún tipo de, digamos, de sustancia, de droga para no dormir, ¿no? Entonces, justamente la cuestión subjetiva que se juega acá, aunada al capitalismo también, que es la misma característica superyoica de estar acá en el mundo, de producir, es justamente esa, ¿no? Entonces va de la mano la cuestión, como habíamos hablado anteriormente, política, con la cuestión de la adicción. Entonces, justamente ahí creo que es importante esa parte, no sé tú cómo... Sí, digo, esto que comentas me parece que es algo que sí podemos también ver. Digo, estas llamadas, las llamadas perlas negras, que ahora también están, que salen en noticias, que también ya se busca prohibirlas, porque justamente también traen daños al sistema cardiovascular. Sí, claro. Entonces, pero sí, justamente es esto como de, digo, yo lo pensaba en la cuestión de que estas en el popular se toman como para no parar la fiesta, ¿no? Esto de seguir en la fiesta. Digo, y me llama mucho la atención esto que comentas también de los choferes de tráiler. Es algo que sí yo no había escuchado mucho, pero digo, en esta lógica de que sí, digo, recorren de una parte a otra del país y pues esto les puede llevar muchísimas horas recorrerlo, que comiencen a consumir este tipo de sustancias justamente en el sentido de poder conseguir un capital. Exacto. De poder sostenerse. Y yo me preguntaba si esto a la larga no les produce algún tipo también como de dependencia a esa droga, si no les genera después algún tipo ya de malestar, ya cuando en sus hogares pues que ya no estén trabajando y que estén en sus casas, a la hora de dormir también, no sé, o sea, si hay algún tipo de problemáticas que también se les produzca. Claro, justo, bueno, ahí viene a lo mejor lo que ya podríamos conocer como dependencia, ¿no? Eso es el mismo, vamos, el sujeto a veces no se acerca a la droga por decisión propia, se acerca a la droga justamente por condiciones económicas, sí. Pero claro que puede caer en ese sentido ya después de pasar a la dependencia y poder seguir consumiendo algún tipo de sustancia, ¿no? O sea, es riesgoso justo eso. Y eso pasa muy, no se dice mucho, pero pasa en muchos lugares laborales, en toda la condición. Es decir, acá lo que habría que pensar, Ángel, es el movimiento superyoico que hay desde la sociedad, que hay desde lo que nos exige también la sociedad, como para y que nos mete también en esta cuestión de la adicción. Y esto va aunado justo a la adicción de sustancias, pero también la misma lógica superyoica también aparece, por ejemplo, en la adicción, digamos, a las nuevas tecnologías, a la adicción al consumo del mercado, a la adicción de las compras, es decir, el mismo movimiento superyoico de buscar la felicidad, de buscar el goce, de buscar eso que no tengo satisfacción, que no puedo alcanzar, pero que el super yo me empuja justamente a buscar esa parte, es la misma lógica. Es decir, vivimos en una sociedad adictiva porque vivimos en una sociedad superyoica, en donde tanto podemos ir a consumir drogas, pero también podemos ir a consumir tecnología, también podemos ir a consumir ropa, artículos, es decir, el niño que también se está en la computadora 10 horas consumiendo tecnología o estando en la tecnología, no es diferente de la lógica del adicto. En el aparato psíquico, en la psique, es la misma lógica de adicción, ¿no? Que empuja, es decir, el mismo super yo empuja al sujeto a esa condición. Claro, de hecho me llama bastante la atención eso que acabas de comentarnos, porque algo que me parecía a mí incluso de repente medio gracioso, era que existieran de repente ya tantas adicciones, que llega algo nuevo, no sé, hace algunos años que se comienza a abrir mucho Facebook ya la población y WhatsApp, de repente ya adicción a las redes sociales. Entonces, no sé, digo, ya pensándolo como en estas cosas de adicción ya de otros años, donde era que adicción a sustancias, al juego, incluso las compras que ya estaba, pero justamente me parece bastante interesante que desde este punto de vista, pues parecería que sí tienen de dónde sostenerse, porque digo, a mí en algún momento me había como sonado un poco hasta gracioso que de repente todo esto se marcara como adicción. Y pues sí, realmente es el consumo excesivo, el estar demasiado tiempo también ahí con en la interacción con estos aparatos, que es lo que posibilita, ¿no? que se pueda llamar adicción, en el sentido de que pues
consume el tiempo justamente para estar como, no sé si ya se podría hablar también ahí de gozar de estos aparatos. Claro. No sé si ya también se podría llamar. Claro. Sí, ahí claro que sí, es el asunto acá, como te comentaba con el super yo, es que es como un imperativo justo que promete, digamos, al sujeto completud y felicidad, pero que realmente es algo que no puede alcanzar el sujeto, porque el sujeto Sí. en psicoanálisis, como comentábamos la última vez, es un sujeto que está en falta, es un sujeto que está atravesado por la palabra, y creo que ya lo hemos, Sí. en algunos programas creo que ya también lo han mencionado. Entonces el super yo apunta al sujeto, apunta a una falsa completud, a una felicidad que Claro. se encuentra, digamos, ya sea en la tecnología, en la ropa, no sé, en la misma sustancia. Es la lógica del psiquismo justo ahí. Entonces, acá es lo que Sí. tendríamos que Claro. enfatizar en ese sentido. Entonces, bueno, acá en el asunto psíquico, pues esa es como la lógica que se maneja en la adicción, en la sustancia. Y que bueno, retomar también el aparato freudiano nos sirve, porque el psicoanálisis permitiría entonces de alguna forma intervenir en esa completud, en esa falsa felicidad, interrumpir y poder intervenir al sujeto desde el psicoanálisis con la palabra, y que en ese sentido se pudiera romper o transgredir un poco esa lógica superyoica y convertirla en otra cosa. Eso sería como Sí. el psicoanálisis en sí, De lo que haría. sí, digo, me llamaba la atención esta parte que decías de como esta promesa de una falsa felicidad, pero en las redes sociales, ¿cómo lo podríamos encontrar? Porque algo que yo recuerdo que mucho se promociona con esto de las redes sociales es como este acercamiento que se podría tener como con los seres queridos, que aquellos que dejaste de ver hace años, que Claro. encuentras al familiar que se fue a vivir lejos, todo esto, ¿tendría que ver igual con esta falsa felicidad que promete? Sí, en ese sentido, bueno, las redes sociales son muy importantes, también tienen un valor muy importante en ese sentido, pero cuando se vuelve justo, vamos, una persona que está 10 horas en las redes sociales, pues Sí. está buscando otra cosa que las redes sociales no le van a poder dar, justo. O sea, eso es lo que en la sustancia también pasa. Sí. El adicto, digamos, busca en la sustancia algo que no se va a encontrar nunca, porque justamente la cuestión del deseo es inalcanzable, no hay forma de alcanzarlo. Entonces, la lógica superyoica va a estar justamente empujando al sujeto bajo este orden Sí. este orden superyoico de imperativo, de pensar que va a encontrar en las redes sociales algo que falta, que es en sí estructurante del sujeto, o sea que no. Sí. Entonces ahí sí sería este sentido, que bueno, las tecnologías tienen también su forma positiva justo de comunicación, pero existen también otras formas, es decir, vamos, no, el super yo va a achicar como la cognición y va a pensar que esa es como la única forma de interactuar, pero Claro, no. sí, yo creo que entonces esto habría que pensarlo en lo del exceso, ¿no? Ya pues pensándolo en que quizá pues no es justamente algo malo, pero pues ya la cosa de pasar 10 horas justamente en las redes sociales ya es lo que propicia esto, ¿no? Claro, o inclusive, por ejemplo, pensémoslo, no nada más en estar en las redes sociales, sino también el mandamiento superyoico del aparato, por ejemplo, de dispositivo de celular, en donde ya estamos todo el tiempo conectados. Es decir, Sí. ya no hay forma de no conectarse. Ese es el mejor ejemplo superyoico, que el superyo no te da elementos de decir sí o no, o elegir, sino Sí. te conecta forzosamente. Y eso es lo que también pasa mucho en la adicción. O sea, Sí. no hay forma de no consumir, tengo que consumir, justamente, buscando esta porque cuestión de la felicidad. Claro, porque incluso en las bebidas alcohólicas, digo, por ejemplo, el vino y la cerveza, pues se supone que también tienen algunas propiedades que no justamente son dañinas a la salud, Claro. y que en una medida, pues digámoslo así, más moderada, tampoco tendría por qué ser algo justamente como malo, por así decirlo en este momento, digo, entrecomillado. Exacto, sí, justo ahí el asunto acá habría que leerlo, Ángel, a nivel psíquico, que es justamente el elemento que nos interesa. La sustancia en realidad no tendría por qué tener ningún problema con respecto en sí mismo a la sustancia, sino de qué forma se tramita
el psiquismo, o la relación que tenemos con la sustancia. Ese es el problema, el psiquismo. Claro, entonces pues ya un poco para cerrar, me parece que esta parte última que acabas de comentarnos, me gustaría igual marcársela nuevamente a nuestro auditorio, que justamente donde recae esto de la adicción, pues es en la relación que se tiene con este objeto, llámese sustancia, redes sociales, compras, todo eso. Claro. Me parece que sería entonces algo importante que nuestro auditorio tuviera en cuenta, que ya más de este estigma que decíamos desde biopolítica, que era como esto de segmentar, quizá también tendríamos que pensar nuestra relación con esto que consumimos y que lo podamos llevar al exceso, que es aquello que nos empuja a consumirlo de esa forma, tan vorazmente. Exacto. Sí, acá ya como en forma de conclusión, justamente la cuestión del superyo va a generar esta forma voraz de consumo, esta forma de estar siempre buscando la felicidad. Y ya para concluir, yo quisiera también mencionar algo de lo que acabas tú de anotar y de apuntar, muy interesante, que el psicoanálisis, Ángel, al fin y al cabo, la idea del psicoanálisis es trabajar en lo singular. Eso es muy importante. Sí. A diferencia de la biopolítica, que habíamos pensado que la biopolítica en la administración tiene todo el asunto, por ejemplo, de universalizar, y el psicoanálisis justamente trabaja del caso por caso. O sea, cada caso es diferente y el abordaje es diferente. El psicoanálisis, en últimas palabras, nos va a enseñar que de alguna forma nuestra vida diurna la compartimos, pero en la vida psíquica o en la vida de los sueños, cada uno tiene su mundo. Entonces, muy bien, pues bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en estos programas. Igual esperamos que nos sigas acompañando para algunos otros temas. Gracias. Gracias al auditorio por habernos escuchado y los esperamos en una siguiente emisión. Hasta luego. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.